ya aquí estoy. Buenos días. Muy buenos días las y los que se están conectando. Hoy día, ay, me pica algo. Hoy día vamos a tener una conversación que ya la hemos estado anunciando. Increíble, vamos a ir a develar misterios, vamos a ir a, bueno, probablemente nos van a sacar de nuestra zona de confort, pero yo ya llevo un tiempo resonando con esto y estoy contentísima de tener a esta súper invitada en nuestro espacio. Algo me pica acá. Ahí sí. ¿Cómo están todas y todos que se están conectando? Bueno, me presento, para los que no me conocen, soy Marcela Vargas, soy terapeuta complementaria, facilitadora de Ho'oponopono, y junto a Loreto Varela, que también es facilitadora de Ho'oponopono y terapeuta complementaria, tenemos este espacio. Y este espacio que lo hemos ido creando y abriendo distintos saberes, y hoy día vamos a estar con un saber maravilloso, así que para los que se conectan a través de mi invitada, bueno, aquí estoy. Mucho gusto y muy bienvenidos a todos. Antes de empezar, les quiero comentar que ya hemos estado todo este mes hablando de la abundancia. Y la abundancia quiero que sepan que no solamente tiene que ver con el tema material, como siempre lo hemos relacionado. También debe ser cómo andas con la abundancia en tus relaciones, cómo está la abundancia contigo mismo, contigo mismas, con el creer en ti, confiar en ti, cómo está la abundancia de creerle a que todo lo que está afuera es parte de un plan mucho mayor que nosotros. Bueno, si todo eso aún te cuesta y estamos escasos en nuestros pensamientos, en nuestro juicio, te invitamos este 4 y 6 de mayo a las 19 horas. Vamos a tener PayPal también, a ir a descubrir dónde están nuestros bloqueos que nos impiden acceder a esa energía maravillosa que es la abundancia. Es un taller muy bonito, muy espiritual y desde el corazón. Así que ahí las dejo invitadas. Y ahora voy a ir a presentar a esta joyita que vamos a tener para este sábado otoñal. Vamos a estar hablando con Marisa Ventura. Ella es una destacada historiadora y escritora. Ya lanzó un libro y está por lanzar su segundo libro. Con ella vamos a ir a hablar de María Magdalena. Todos esos secretos, toda la historia no contada, todo ese poder que por alguna razón, que ya la vamos a ir a escuchar, se guardó, y hoy día, a través de más de 25 años de estudio que ha tenido Marisa, nos va a ir a contar no solamente María Magdalena, sino el contexto histórico, quién los rodeaba, Jesús, María, Ana, los apóstoles, de a dónde ha ido recopilando toda esta información. Así que ahora la voy a ir a invitar. Vamos a ir a ver dónde está mi querida Marisa. Vamos a ver si está por acá. La vamos a ir a invitar acá, por aquí. Ahí. Bueno. Ella recorrió los lugares sagrados donde hizo su historia María Magdalena. Ha recorrido Europa, ha recorrido la Tierra Santa en Israel, como Magdala, el país cátaro. A ver, que no la encuentro por acá, a ver si ella se me une, que no la veo, a Marisa. Aquí estaba, saludándonos. Yo voy a sacar el chaleco porque tengo calor. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, muy bienvenida, estoy muy emocionada. De verdad que estoy muy emocionada Ay, con esta gracias. conversación. Qué amor, qué Y, amor. Gracias por la y invitación, Marce.
De nada, y gracias tú por aceptar esta invitación en este mundo ahí que quizás no nos conocíamos, pero nos conocíamos por vibración. Totalmente, totalmente. Todo llega. Además, cuando uno está conectado con determinada energía o con determinados pensamientos, nos van apareciendo las personas con las que tenemos que ir encontrándonos en la vida. Entonces, bueno, nada es casualidad, todo es sincronía, como vos decías el otro día. Vos me dijiste, tengo el wifi cósmico y entonces ahí es que nos conectamos, así que bueno, muy, muy contenta de estar acá en esta charla. Me causaba gracia porque empezaste que te picaba algo y yo Es que, estoy con una reacción alérgica estos días que ya no sé. Así que bueno, mira, hasta en eso la sincronía. mira, Marisa, antes, vas a creer, bueno, yo empecé un curso muy bonito este martes pasado, y ya acordamos nuestra conversación y vas a creer que en este curso me empieza a llegar el manuscrito de María Magdalena, Ana, la abuela de Jesús, el libro de Greg Armstrong, o Ujú, Armstrong. sí, 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 Entonces sí. también quiero saber, me llegó eso, lo he estado leyendo, hoy día muy temprano salí de caminata y con un audiolibro ahí fui muy emocionada, entonces estoy muy emocionada y quiero además que me cuentes esos dos, primero el manuscrito y Ana, la abuela de Jesús. Mm. ¿Qué te resuenan esos libros para ti? Bueno, mira, el manuscrito de María Magdalena, que seguramente hablamos, el de Tom Kenyon, para mí fue un antes y un después leer ese manuscrito. Ese manuscrito a mí me impactó notablemente porque siempre, bueno, desde que empecé hace muchos años a leer y a buscar de la vida de María Magdalena, yo leía canalizaciones, pero después dejé de leer porque sentía que hay como mucha subjetividad, entonces me fui más al personaje histórico. Pero viste cómo es esto, empezás por una vía, pero los caminos se abren los portales, la información, y uno no, o sea, cuando estás en el camino, ya no te puedes cerrar, por lo menos en mi caso, a una sola vía, a tomar lo canónico, lo bíblico o todo lo más histórico. Entonces, a mí María Magdalena se empezó a aparecer como una mujer, como un ser humano, como lo que fue. Y bueno, hasta que llega a mí por alguien que me hace llegar el manuscrito. Yo creo que todo va teniendo un momento en la vida. Si yo este manuscrito lo hubiera leído hace 15 años, probablemente no hubiera resonado con este manuscrito. Pero me llegó hace unos años donde probablemente yo ya estaba muy preparada para entender la información y el tipo, porque tiene un mensaje potente, nos va a desnudar a una María Magdalena en un vínculo con Jesús, pero una mujer fuerte, una mujer líder, una mujer, una diosa, donde están todos sus inicios, bueno, valga la redundancia, como una iniciada, como lo que ella fue también en esta sabiduría de Isis, pero también cómo era su vínculo con la Virgen María. Y bueno, es un libro que yo recomiendo en todos mis cursos, yo lo recomiendo a todo el mundo porque verdaderamente nos muestra la intimidad de una familia, de un amor, de una pareja, cómo eran esos vínculos. Y respeto mucho a su escritor, muchísimo, muchísimo, y por eso es que lo recomiendo y me encantó, fue un impacto. Pues, ya qué bueno, porque antes como que me adelanté, me salté como varios pasos con esta pregunta que te No hice, importa, está muy bien, todo nos va a ir llevando, vos no te preocupes que vamos a abordar todos los temas. pero, pero tenía esas ganas de saberlo, bueno, los podemos dejar acá, yo se los puedo dejar arriba en el link de nosotros para que lo accedan durante estos días y lo puedan buscar. Ahora, eso me gustaría, ¿cómo llegaste? Porque tú estabas en el área empresarial, eras una alta ejecutiva de una cadena, un Ujú. laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, Farmacéutico. de un ¿Y cómo laboratorio. llega este camino? Porque es muy especial hacer una profundidad, bueno, hoy día ella me he dado cuenta que es increíble. Entonces, ¿cómo llegas tú a ese camino y hoy día que te hace tu vida? Finalmente, Sí, es hiciste tu cierto. vida laboral, personal, espiritual con María Sí. Magdalena. Bueno, creo que mi primer despertar estuvo asociado a cuando yo era muy pequeña, que viví con mis padres, yo tenía 11 años, y viví con mis padres por el trabajo de mi papá en Alemania. Y a mí, yo ahí me enamoré de la historia de Europa.
a los 11 años. Entonces, primero entré por ese lado, a mí me deslumbraron los castillos, yo creía la historia de la pompa, de las que después estudiando a las reinas tenían vidas algunas muy desdichadas, mujeres inteligentes, también muy acalladas por la historia. Y yo entré primero que me deslumbró Versalles, esa es la realidad. Y después, todo ese esplendor, ese brillo. Bueno, yo quería saber de María Antonieta. Amé a Luis XIV toda mi adolescencia, me enamoré del Rey Sol, esos jardines, esa pompa, esos vestidos. Bueno, primero entré por ahí y empecé a estudiar historia. Y te digo que empecé a leer historia ya a los 12 años porque quería saber, siempre fui muy curiosa. Y a partir de ahí, obviamente que cuando uno empieza a estudiar y empiezas a leer la vida de Francia, no hay chance que no llegues a María Magdalena. Porque María Magdalena, si bien ella nació y vivió y hasta después de la resurrección de Jesús vivió en Israel, en lo que conocemos hoy como Israel, en esas tierras, ella desplegó su ministerio en Francia. Entonces el legado que marca la vida de María Magdalena después de la vida con Jesús fue en Francia. Y Francia es un país muy esotérico. Francia está llena de significados, de simbolismos, de iglesias, de grutas, de cuevas, de lugares de veneración a María Magdalena, de lugares donde la vamos a encontrar si tenemos los ojos dispuestos, tenemos el alma dispuesta y la energía, y la vamos a empezar a encontrar. Y a mí me pasó que empecé a leer, empecé a investigar, un libro me llevó a otro, me empecé a conectar con personas que estaban en la misma búsqueda que yo, y en paralelo tenía mi vida laboral. Yo iba creciendo en mi carrera profesional, me iba desarrollando, fui mamá de 2 bellísimos hijos a los que amo y les mando un beso enorme, y en el medio de toda esa vorágine de ser madre, de trabajar, yo siempre tuve espacio para mi espiritualidad, siempre. Siempre fui un poquitito un bicho raro en la familia, porque yo siempre necesitaba el silencio. Yo leía mis libros y yo a través de mis libros como que volaba. Por eso digo, los libros te transportan. Aunque no puedas viajar con el cuerpo, viajas con el espíritu, viajas con el alma. Y yo me evadía, ¿sabés lo que eran para mí los libros? Yo me iba a otras dimensiones, pero que no escuchaba ni lo que pasaba alrededor. Y bueno, y así fui durante muchos años, matizando entre mi vida laboral, pero siempre haciéndome un espacio, sobre todo de noche o los fines de semana, que mis hijos tenían sus actividades, mi primer marido en ese momento, muy deportista, entonces él se iba a hacer sus actividades y yo tenía un poquito de horas para mí sola. Y ahí yo investigaba, buscaba, leía. Esa era un poco mi vida, ¿no? Vivir como si fuera en mi propio templo, mi propio monasterio. Y nunca dejé de darle importancia a la espiritualidad. Tuvo un lugar muy, muy relevante en mi vida. Por eso es que pude mantener, yo creo que la espiritualidad me mantuvo tantos años en mi vida laboral. Y además en mi vida laboral todo el mundo sabía, pues yo hablaba de María Magdalena, de Jesús, mi oficina estaba llena de esculturitas, chiquitas, pequeñitas, de cuadros de María Magdalena. Mi oficina era algo medio raro, pero a la gente le gustaba venir. Era como distinta, ¿no? Pasaban por la oficina de todo el mundo y mi oficina tenía escultura de los caballeros templarios, de la Venus de Botticelli, tenía imágenes de, por ejemplo, tenía un gran mural de la Virgen María con el niño, que era de una exposición que se había hecho en Berlín. Y a la gente venía y le gustaba estar en mi oficina, porque era una oficina rara para estar en una vida corporativa. Pero mis jefes me respetaban y me acompañaban en eso también. Con lo cual la espiritualidad, yo llevaba la espiritualidad a mi vida laboral también. Así Que así que debiera ser, sí, ¿o no? totalmente. Y te digo, un día mi jefe se para en la puerta de mi oficina y mira mi escritorio que cada vez aumentaba, ¿no? La colección de esculturas de templarios, hospitalarios, una escultura de Juana de Arco, y mira a una compañera que se sentaba afuera, que tenía su escritorio ahí afuera, y la mira y dice, ojo, porque en la oficina de Marisa hay gente armada, tené cuidado, porque esta gente en cualquier momento de acá van a salir todos en vida. Y bueno, y a todo el mundo se divertía al entrar en mi oficina, porque además yo tenía un casco, una réplica de un casco medieval,
Entonces todos venían y se ponían el casco para ver cómo se habrían sentido los caballeros templarios. Con lo cual, bueno, fui muy feliz en esa vida también. Y llegó un momento en el cual sentí que no podía estar más en esa vida. Verdaderamente, para describirlo de la mejor manera, sentía como que me ahogaba. Sentía que me ahogaba. Y bueno, fue un proceso casi de 2 años hasta que tomé la decisión de dejar esa vida porque no pude seguir mirando para el costado, porque el llamado fue muy fuerte, Era muy grande. era muy grande y con esa vida, bueno, también dejé un matrimonio de 23 años, también, y decidí bueno, que no sabía bien qué iba a hacer, era una realidad, yo no tenía como bueno, dejo esto porque me voy a dedicar a esto otro, yo sabía que tenía que dar espacio a mi costado espiritual, que algo tenía que hacer con esto, pero no tenía claro qué. Pero decidí que a mí no me iba a faltar nada, que Dios me iba a acompañar, que María Magdalena, si me llamaba, era para una misión y que tenía que confiar. Y bueno, hoy te digo que después de 4 años de haber tomado esa decisión, soy una mujer muy feliz, muy plena. Obviamente hoy tengo un nuevo marido al que amo profundamente y que le mando un beso porque está ahí participando, a Mario, que bueno, un ser de luz, que me acompañó mucho y que él fue parte también de este camino y de ayudarme a seguir mi construcción espiritual, porque claro, encontré una persona que vibra en mi misma sintonía, mi llama gemela, mi alma hermana. Entonces, tal vez yo creo que ella, María Magdalena y Jesús, nos unió y hizo también que los dos estemos en este camino. Y bueno, todo pasa por algo. Yo me dejo sorprender. Yo me pongo en manos de Dios, porque yo no sabía cómo iba a poder resultar mi vida. Y dejé, como vos recién dijiste algo muy interesante, eh, yo salí de mi zona de confort. Yo estaba en una zona de amplísimo confort en todos mis ámbitos. Y eso nos pasa mucho, yo creo que esa es la invitación que nosotros también hacemos desde el Hoponopono, de que si ya todos tenemos ese llamado y tenemos tanto miedo a hacer el salto, y cuando uno hace el salto, nunca se cae al vacío, porque No, cuando despierte ese llamado ya vendrá, pero mientras tanto hay toda una preparación para llegar a ese lugar. Así que me parece un testimonio súper bonito, como tantos que hemos tenido de esas mismas historias, de hacer el salto. Y yo sí, creo que hoy día nos está pidiendo a mares, a gritos, a de todo, que ya el sistema no funciona, nuestros propios sistemas internos tampoco funcionan de afuera y necesitamos hacer el salto. Y sí. acompañada y confiada, obviamente, que se hace mucho más leve y en esperanza. Yo creo que ahí está el tema de la esperanza. Sí, Oye, pero vamos ahí, hablemos de María Magdalena, porque yo en mi casa me puse a hablar un poquito de María Magdalena y no sé, me dijeron que ya me estaba a punto de volver loca. Que yo creo que a mucha gente le pasa, porque me puse a hablar así el manuscrito, y el manuscrito ya no lo quise ni decir, porque claro. sencillamente. Bueno, bienvenida al club, porque suele pasar esto. Recién hablábamos de este salto que yo hice, venía de una vida muy estructurada, muy corporativa, muy racional, y cuando yo di este salto, a ver, la familia también decir, pero ¿qué le pasó a Marisa? O sea, yo tenía una estructura, una forma de vida. ¿Qué me pasó? Me pasó que decidí ser feliz de una manera diferente. Decidí prestar atención al llamado. Entonces, esto que te pasa a vos, que la vas a encontrar a María Magdalena hasta en la sopa, porque a mí me ha pasado de estar en un negocio y comprarme una remera y atrás la etiqueta decía María Magdalena. Entonces, y estar con mi mamá. Y yo le digo, mami, le muestro así, mi mamá me dice, no, hija, basta, no me digas nada más porque ya lo tuyo ya te entiendo. Las señales aparecen, queda en uno prestarle atención y decir, bueno, quiero vivir una vida diferente y en este caso mío, o tal vez en este caso tuyo, como de tantas muchas otras personas, es María Magdalena. María Magdalena y Jesús, o otras tantas personalidades Ana, o energía. Ana, uy, por favor, Ana, la abuela de Jesús. Cómo ella formó a bueno, la Virgen. Bueno, te dejo que vos me preguntes, vamos.
No, no, es que empecemos porque yo me imagino que los que no están aquí, que no, de Ho'oponopono, yo ya sé un poquito más, un poquito sí, pero desde el contexto histórico, esto que yo te decía, que a mí me dicen que esta semana que me puse a hablar un poquito y casi me sacan para afuera de la casa, ¿quién era María Magdalena? ¿Quién era desde el contexto histórico? Esta historia no narrada, esta cosa, ¿por qué se ocultó? Yo te voy a decir hartas preguntas. ¿Por qué se ocultó toda esta información que hoy día, en esta época, donde la mujer empieza a tener un rol mucho más potente, es como que si fuera una mujer tan actual, es tan actual de Claro. lo que estamos viviendo hoy día? Es pareciera que en este momento preciso aparece o reaparece con esta historia, por lo menos en mí, y resuena tanto como una mujer que estuviera viviendo hoy día. Bueno, vamos por partes. Entonces, así a la audiencia la vamos a poner en sintonía. ¿Quién fue En primero, con- en contexto, ¿no? ¿Quién fue realmente María Magdalena? Cuando, para entender la figura de María Magdalena, tenemos que entender un poco los textos canónicos, tenemos que dar una mirada a los evangelios apócrifos, tenemos que entender un poco de tradición oral para poder armar un rompecabezas y realmente tener una imagen lo más cercana a lo que fue la vida de esta mujer. Cuando empezamos a ver los textos bíblicos, María Magdalena es la mujer más mencionada en los evangelios, es la mujer más reconocida como la líder del grupo de mujeres seguidoras de Jesús. Ella era, sin lugar a dudas, la discípula más prominente que caminó en vida al lado de Jesús. Y hago esta salvedad porque muchas personas posteriormente han escrito acerca de Jesús y de María Magdalena, digo, desde la perspectiva hoy evangélica, sin haber caminado al lado de Jesús, como puede haber sido el caso de Lucas, o el caso de Pablo, que no conocieron a Jesús en vida, sin embargo son, digamos, estandartes del cristianismo y del catolicismo fundamentalmente. Entonces María Magdalena fue la discípula más leal, si se quiere, de Jesús, la mujer que lideraba este grupo de mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio, que solventaban no solamente de manera económica el ministerio de Jesús, sino que también lo ayudaban, por decirlo de alguna manera, con la cuestión logística, acomodando a la multitud, cuando Jesús hablaba, cuando se presentaba en público. María Magdalena además es reconocida por haber estado a los pies de la cruz, junto a la Virgen María, ellas dos solas, a los pies de la cruz, en el momento de la crucifixión, a lo largo de todo el Calvario, María Magdalena no se escondió, no tuvo miedo, no huyó. María Magdalena fue un ejemplo. Ella se quedó al pie de la cruz junto con la Madre María. Después hay toda una narrativa que si estaba el famoso discípulo amado, que si el discípulo amado era San Juan Evangelista o no. No vamos a terminar de saber por qué a ese famoso discípulo amado nunca se le puso nombre. Y una de las interpretaciones, me voy a adelantar un poquito, podría ser que en realidad ese discípulo amado era la discípula amada, era María Magdalena, quien estuvo al pie de la cruz, pero claro, que al pie de la cruz solamente hubieran estado dos mujeres y todos los apóstoles, hombres, escondidos, llorando, atemorizados, bueno, había que mechar un poquito, ¿no? Entonces después aparece el discípulo amado sin nombre, para que haya alguna presencia masculina. Y lo digo sin ningún tipo de feminismo, es el texto bíblico lo que está escrito. Quienes estaban al pie de la cruz eran la Virgen María y María Magdalena. Por otro lado, el otro punto por el cual se la reconoce en los evangelios a María Magdalena es por haber sido la primer testigo de la aparición pública de Jesús luego de su muerte. Entonces, aquí María Magdalena es una testigo privilegiada, no solamente del Calvario, de la crucifixión, ella es quien descubre la tumba vacía, pero también ella es el puente entre la muerte y la vida. Ella es la voz de Jesús cuando Jesús se le aparece resucitado y le dice, ve y dile a mis hermanos lo que has visto. María Magdalena es la voz de Jesús frente a los apóstoles. Ella es esa mensajera. Ella es quien lleva la buena nueva de la resurrección. Jesús vuelve a María Magdalena. No se le apareció ni a Pedro, ni a Felipe, ni a Andrés, ni a Mateo. Se le aparece a su amada. Se le aparece a María Magdalena. Y mira, hay un libro muy lindo que se llama Las mujeres de Jesús,
nunca me acuerdo, pobre el escritor, después te puedo decir el nombre, donde él dice, evidentemente, cuando María Magdalena va y le cuenta a los apóstoles que encuentra la tapa del sepulcro corrida y ve que adentro no estaba el cuerpo de Jesús, vuelven corriendo, cuenta el texto bíblico, Pedro, el discípulo amado y María Magdalena. Pedro, el discípulo amado no entra, Pedro entra, mira el sepulcro, sale corriendo y se van los dos, y ella se queda ahí. Y él dice, ella se queda esperando el milagro porque ella cree y espera la resurrección de Jesús. Y Jesús espera a que María Magdalena esté sola. Jesús podría haber aparecido antes. Sin embargo, esta es una interpretación de él que a mí me gusta mucho. Él dice, evidentemente Jesús esperó a que María Magdalena estuviera sola para aparecer a ella, para volver a su amor, para volver a ella, que ella cree en el milagro de la resurrección. En cambio, vamos a ver después que Tomás no creyó. Y Tomás dijo, si yo no toco, si yo no veo, no creo. Sin embargo, María Magdalena creyó. Y ahí por ahí me adelanto a otro tema, pero es un tema que me gusta llevar a la reflexión y que no se menciona mucho. Cuando se habla de la famosa frase, el noli me tangere, que en ese momento de amor, de la aparición de Jesús a María Magdalena, aparentemente en algunos textos Jesús le dice a María Magdalena, no me toques. Y vamos a ver muchas representaciones pictóricas donde hasta Jesús está con las manos como alejándola. Y acá algunas cuestiones. Primero, no había ningún testigo, ella estaba sola. Entonces, ¿cómo saben que Jesús le dijo no me toques? ¿No? No sabemos, porque ella estuvo sola. Ella llevó la buena nueva. Entonces, esto de que Jesús a ella le dijo no me toques, yo desconfío. Pero después hay algunas interpretaciones de decir, bueno, probablemente lo que él, si eventualmente le dijo esto, lo que él le quiso decir es, bueno, no me toques porque no me vas a poder tocar, porque su presencia podría haber sido como una visión, como un holograma. Entonces, aunque intentes, no vas a poder tocarme. Pero también podríamos interpretar que en esta aparición él podría haberle dicho, bueno, ahora nuestro amor va a tomar una nueva dimensión, va a tomar una nueva forma, que no es la del cuerpo físico, con lo cual ese nuevo amor ahora iba a continuar, pero en otra dimensión, en otro plano. Entonces, bueno, ella creyó, entendió lo que Jesús le dijo y lo aceptó. En cambio, después vamos a ver cómo la incredulidad de Tomás hace que no crea. Él dijo, yo no creo en la resurrección si no veo. Y ahí después donde Jesús va a decir, felices los que creen sin ver, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Con lo cual, bueno, esta mujer que yo obviamente tengo una gran admiración y respeto por toda su vida, fue esta mujer que creyó, esta mujer a la cual Jesús vuelve para hacer para en realidad hacer esta aparición, y en esta resurrección es lo que se basa el cimiento del cristianismo posteriormente, ¿no? Y la iglesia. Sí, ahora esto de que sea María Magdalena y no ningún otro apóstol, ¿por qué la hace tan distinta? ¿Qué conocimiento tenía ella de poder, es que Jesús esperara que estuviera ella, porque quizás ella probablemente iba a ser la única que iba a entender este mensaje profundo? ¿Por qué es ella? No, no es necesariamente porque sea la compañera, sino que había algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que le hace a ella ser tan especial en toda su preparación? Ahí me gustaría que nos contaras quién la prepara, en qué se prepara en este tiempo donde los apóstoles, al parecer, porque lo que yo estudiaba, tampoco eran muy eruditos. No, y es muy bueno esto que decís. Primeramente sabemos que los apóstoles en su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran iletrados. Y sabemos que María Magdalena, por la familia de la cual ella venía y por la formación a la cual había accedido, era una mujer que había tenido acceso al conocimiento, que en esa época era algo poco habitual para las mujeres. Las mujeres no accedían libre y abiertamente a la educación y al conocimiento. María Magdalena era una mujer que estaba formada, por otro lado, en temas espirituales. Y acá vamos a referirnos a la leyenda dorada o la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que escribe en el año 1260 y nos va a contar que María Magdalena venía de esta familia
rica, que su padre se llamaba Ciro y que era un sumo sacerdote, que trabajaba con el sumo sacerdote de Jerusalén. Entonces él puede haberle enseñado toda la parte más de las escrituras sagradas, y que su madre, Eucaris, era una mujer muy espiritual y que siempre se encomendó a Isis para pedirle que la bendijera con la presencia de una hija mujer. Y esto lo vamos a encontrar en el ¿Quién es manuscrito. Isis? Claro. Entonces, en la época de María Magdalena, el culto a la diosa Isis era muy popular. Se dice que Isis era una diosa de la justicia, de la fertilidad, que sanaba, que era una gran sanadora, que ella usaba palabras de poder para sanar. Y se sabe, según la tradición oral, que María Magdalena habría formado parte de esta escuela, de esta hermandad secreta, bajo las alas de Isis, a la cual se cree que también la Virgen María había formado parte y se habían formado, instruido en cuestiones espirituales. Con lo cual podemos entender que María Magdalena era una iniciada. Y el iniciado, en realidad, ¿qué es ser una iniciada? ¿Qué es ser un iniciado? Es saber que todos somos dioses y que el poder de sanar está dentro nuestro. Entonces, acá por ahí una pequeña diferencia que tiene que ver con las creencias de la época entre una iniciada y una encarnada. Se creía en esa época también que Isis podía encarnar en algunas personas, en algunas mujeres muy especiales. Se dice que María Magdalena era una iniciada y que la Virgen María era una encarnada, que la Virgen María encarnó a Isis y que a partir de encarnar a Isis, ella estuvo preparada para engendrar a un hijo de las características de Jesús, un ser iluminado, un ser que iba a traer no solamente la buena nueva al mundo, sino que iba a cambiar la historia del mundo. Con lo cual, obviamente Jesús también, un ser divino, un iniciado, pero también humano. Él vino a una vida humana. Él encarnó en un cuerpo físico para traer todas estas grandes enseñanzas. Y María Magdalena, desde los 12 años, formó parte de esta escuela de iniciadas, en la cual se preparó. Y ahí es donde yo creo que tiene que ver con qué la hizo diferente, porque no solamente el haber sido la esposa o la compañera de Jesús, la compañera sagrada, hacía que ella fuera distinta. Mi humilde entender es que María Magdalena era también un Cristo femenino. Y ella entendía el mensaje más espiritual de Jesús, más allá de las enseñanzas que están escritas en los evangelios. Otro tipo de enseñanzas, enseñanzas de introspección, enseñanzas de hablar al alma, de qué nos pasa cuando prestamos atención a nuestra conciencia, a nuestro presente, a saber que con la palabra creamos, co-creamos con el universo. María Magdalena también tenía visiones, al igual que Jesús. Ella podía entender esos mensajes ocultos que probablemente, y sí, ahí tenemos que irnos a los textos apócrifos, estas enseñanzas que Jesús le daba a María Magdalena ya de manera más oculta. ¿Por qué? Porque ellos la vivían las enseñanzas, las experimentaban en cuerpo y alma, meditaban al aire libre. Sabemos que Jesús se retiraba a orar en el medio de la montaña, a conectarse con la divinidad, y al igual que hacía María Magdalena. Ellos tenían, porque, a ver, imaginemos la vida de Jesús, rodeado de gente, rodeado de multitud, todo el mundo lo quería tocar, todo el mundo se quería sanar, sanarse tocándole el manto, sanarse con la imposición de manos. Era una persona muy requerida, pero él tenía que recargar fuerzas, porque él daba de su energía a los demás. Pero en algún momento, como la batería de un celular, y en algún momento se acaba, y la tenemos que recargar. Entonces, ¿cómo recargaba él esa energía? Bueno, la recargaba junto con María Magdalena, en esa unión mística, en esa magia del encuentro que ocurría entre ellos dos, porque ellos vivían también toda una alquimia sagrada en sus encuentros más íntimos, donde se compartían la energía. Y se cree, ya estamos hablando de cuestiones más místicas si queremos, y más de tradición oral, por supuesto, que va a quedar en cada uno si resuena o no, no es una verdad absoluta, ¿no? Desde luego. Son cosas que empezamos a sentir y que yo creo que cuando hay amores tan intensos de almas hermanas que vinieron con una misión en la época en la cual les tocó vivir,
se prepararon el uno para estar con el otro. Entonces ahí es donde en esa alquimia, en esos encuentros íntimos entre ellos dos, recargaban esa energía. Y bueno, yo creo en esto, tengo que decirlo, porque puedo hablar de la parte histórica y me puedo abstraer y solo vamos a datos y referencias históricas y tengo millones. Pero a mí me encanta el mix, me gusta ir un A poquito mí más también. allá. Ahora, cuando tú hablas de esto, es tan bonito porque hoy día, vuelvo al tiempo presente, de que hoy día podemos entender ese mensaje de una forma mucho más holística, es decir, que en estas dos personas se unía y se hacían el uno solo, o sea, lo femenino, lo masculino, que Exacto. durante nos hicieron creer que la fuerza mayor siempre era lo masculino. ¿Ya? Pero aquí ella hacía esta unión que es inseparable, porque solo en la unión está el todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la sacan a ella en la historia? Ahí ya nos vamos más a la historia, que la sacan a ella y queda solo la imagen de Jesús, y además un Jesús medio inalcanzable, no es un Jesús muchas veces humano porque no tuvo pareja, no tuvo Exacto. familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sucede eso en el contexto Ujú. histórico hasta no mucho tiempo? Exacto. Bueno, primero, en ningún lugar está escrito ni uno ni lo otro, ni que estuvo casado ni que no lo estuvo. Sabemos que habitualmente los evangelistas retrataban, escribían los hechos sorprendentes, lo que salía de lo habitual. Eso era lo que Mm. ellos registraban, lo que era diferente, ¿no? Lo que sorprendía, lo que convocaba, lo que llamaba realmente la atención. Entonces, en ningún lado está escrito que Jesús fue célibe, en ningún lugar. Tampoco está escrito que estuvo casado. Y algunos investigadores dicen, bueno, probablemente no se escribió mucho más de la vida personal e íntima de Jesús para preservar su linaje, su descendencia, para cuidarlo, para que no lo maten, porque a Jesús lo mataron. Jesús, si vamos a hacer el escenario de que tuvo su mujer y tuvo sus hijos, ellos seguían esperando al Mesías, que iba a venir a liberar a Israel de la opresión romana. Con lo cual, hay una versión o una tendencia, una línea de investigación muy fuerte que dicen, bueno, no se contó mucho más de Jesús en unión con María Magdalena y de su descendencia para que no los maten, para preservarlos y para protegerlos. Y esa teoría puede tener un gran asidero. Por otro lado, ¿por qué a María Magdalena se la tildó luego de prostituta? A Jesús se lo hizo célibe. ¿Por qué a ella? Bueno, y acá tenemos que ir a entender que María Magdalena, desde cierta perspectiva, es considerada la fundadora del cristianismo primitivo, en tanto y en cuanto fue la apóstol de los apóstoles, la primera persona en ver a Jesús resucitado. Y sabemos que los cimientos del dogma católico se basan en la resurrección, en el gran milagro de que Jesús al tercer día resucita de entre los muertos. Él cumplió lo que había profetizado. Con lo cual, a quien Jesús elige es a una mujer, y no es nada más ni menos que a su mujer. Esta mujer que tenía las capacidades para comprenderlo, para poner en práctica y en marcha su legado y su mensaje. María Magdalena tiene una gran veneración hasta el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, en el 325, ya en el concilio de Nicea, cuando se establece el canon bíblico, ahí se eligen algunos evangelios y otros se ocultan. En verdad se mandan a destruir. En el año 367, Atanasio va a mandar a destruir todos los evangelios que no entraron en el canon. Y ahí nos quedan los 4 evangelistas. De los 4 evangelistas tenemos a un Marcos, que en realidad era un niño cuando a Jesús lo crucifican, pero se sabe que la última cena ocurre en la casa de María, la madre de Marcos. Marcos era un pequeñito que estaba por ahí correteando, con lo cual sabe de Jesús, sí, desde su infancia, pero Jesús muere cuando él era muy chico, con lo cual tampoco es que él tenía todo este conocimiento. Y el otro de los evangelistas es Lucas, que sabemos que no conoció a Jesús, sabemos que era seguidor de San Pablo, y sabemos que Pablo tampoco conoció a Jesús. Con lo cual, de los 4 evangelistas tenemos 2 que uno conoció poquito de niño y el otro directamente no lo conoció.
El resto de los evangelios, el de Felipe, el de Tomás, el de María Magdalena, algunas cartas de Pedro, todas fueron ocultadas por un grupo de monjes que cuando se les dio estos textos para que los destruyan, dijeron, no, no los vamos a destruir, los vamos a esconder, gracias a Dios, porque después se encontraron. En el año 1945 se encuentran estos textos, y estos textos revelan mucha información. Con lo cual, ¿Y esos están abiertos, están disponibles? claro, están disponibles y yo los invito a que lean el Evangelio de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás. Bueno, tanto Episte Sofía, otro texto invaluable, Diálogos del Salvador. Bueno, hay mucha cantidad de textos. Entonces, allí estos textos cuentan otras enseñanzas. Vamos a descubrir otro Jesús y vamos a ver ahí a María Magdalena con un liderazgo absoluto como iniciadora de este movimiento. Se inician dos vertientes, una la de Pablo y Pedro, que va a ser la que triunfa finalmente, y otra línea de cristianismo, que era la línea de las mujeres que siguieron a Jesús, encabezada por María Magdalena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eran muchas mujeres, perdón? ¿Llegan muchas mujeres? Sí, eran muchas, eran un grupo grande de mujeres y eran muy activas, y mujeres que tenían mucha libertad para las características propias de su época. Por eso pudieron seguir a Jesús a lo largo de todo de su camino, de su misión. ¿Y no fueron perseguidas? No. No, ninguna de ellas luego fue perseguida, ¿Y estas porque, mujeres andaban solas o andaban con sus hijos? ¿Qué se sabe de esa historia? bueno, algunas estaban con sus hijos, pero otras mujeres estaban solas. Por lo general, estas mujeres, excepto María Magdalena, que es la reconocida por su gentilicio, María de Magdala, y esto ya nos demuestra en los textos bíblicos que era una mujer diferente, una mujer muy conocida y muy cercana a Jesús, por eso es la única. El resto, por lo general, eran otras Marías, porque siempre hablamos de las Marías, sí. Después vamos a encontrar a María Salomé, a María Jacobé, pero realmente María Magdalena es la más potente, ¿no? Y la que se tiene información también a través de su evangelio, de su legado. Entonces, volviendo por qué se la nombra María Magdalena prostituta y se la calla, bueno, ahí tenemos que irnos al año 597, al Papa Gregorio Magno, que decide apagar la voz de María Magdalena, porque hasta esa época María Magdalena tenía una veneración impresionante. Había muchas peregrinaciones al sur de Francia, donde ella se va a vivir luego bueno, como refugiada, ¿verdad? Ella escapa y empieza una vida nueva. Cuando ella se va con sus hermanos Marta y Lázaro, con otros discípulos, otros seguidores de Jesús. Se cree que Felipe también se fue con María Magdalena allí y siguió escribiendo. Entonces, claro, la veneración a María Magdalena era tan alta que esa voz había que bajar la radio, ¿no? Había que quitarle el volumen a esta radio de esta mujer que hablaba tan alto. Entonces allí el Papa Gregorio Magno va a unificar a María Magdalena con María de Betania y con la pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Pecadora que nunca se dijo que fuera prostituta, era una pecadora. No sabemos, por ahí robó porque tenía hambre, no sabemos qué pasó con esta mujer. Pero a partir de ahí, el Papa Gregorio Magno dice que María Magdalena es una prostituta y la crucifica con este rótulo, que también el arte se va a hacer cargo y la vamos a ver a María Magdalena en pinturas, semidesnuda, de rodillas, haciendo penitencias. Nada está escrito en ningún evangelio. Volvamos a los textos bíblicos. En ningún texto evangélico dice que María Magdalena fue penitente, fue prostituta, ni tuvo que arrepentirse de nada. Lo único que vamos a encontrar, que tampoco tiene cierto asidero, es lo de los famosos 7 demonios. Que cuando empezamos a indagar a qué se refería Lucas, que es el único que lo menciona, con los 7 demonios, probablemente, porque Jesús no solamente le saca 7 demonios a María Magdalena, él dice a las mujeres que estaban ahí, entre ellas María, o sea, todas eran endemoniadas. Eran todas endemoniadas en esa época, las mujeres. ¿Qué pasó? Lo que, bueno, Y después éramos histéricas. claro, histéricas, endemoniadas. Bueno, es que la palabra ser endemoniada tiene cierta traducción desde el latín que tiene que ver con algo de la histeria. Tengo un análisis por ahí muy interesante. Viene de ahí la asociación.
Pero en realidad, si miramos un poco más, si entendemos tal vez la mirada de Lucas, Lucas era médico, sanador, en realidad lo que se cree que Jesús puede haber hecho fue nada más ni nada menos que una purificación de lo que hoy conocemos como los 7 chakras. O sea, ni más ni menos una Una armonización. alineación. Exacto. Como hoy nos seguimos haciendo cualquiera de nosotros cuando hacemos una sesión de cuencos, con vibración, con energía. Bueno, entonces, pero de ahí a poner la palabra demonio es como muy fuerte. Y la palabra demonio, que tiene esta connotación también de histeria en algún punto, lo que la racionalidad que se cuenta o lo que dice el texto es que la histeria tenía que ver como que en esa época la mujer tenía tan poca cabida que a veces cuando algunas mujeres se expresaban, lo hacían tal vez de manera inadecuada. Que la mujer en realidad hablaba, elevaba la voz, o como que entraba en un ataque de histeria, porque la mujer era tal el sometimiento que tenía, que a veces la mujer se rebelaba. Y a veces cuando tenía estos momentos, podía, a ver, como cualquier ser humano que se siente sometido, opacado, acallado, no sé, difícil, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en algún momento uno tiene que poder decir algo y probablemente dicen que la histeria tiene que ver con esto, con expresar una opinión de manera inadecuada, nada más ni nada menos. Con lo cual, esto que terminan redondeando la idea de María Magdalena, la que tenía demonios impuros, que Jesús le quita, que la exorciza, bueno, ningún exorcismo ni a ella, María Magdalena no tenía ningún demonio impuro, ni el resto de las mujeres. Podemos entender que estaban hablando de cuestiones que tenían que ver más con la Con energía. armonización. Claro, Wow. exactamente. Eh, entonces, bueno, Y durante... además por esto que tú hablabas, por el brazalete que también usaban ella y otras mujeres, que también se puede identificar con eso, Sí, con lo de prostituta. bueno, porque en realidad ese brazalete tenía una víbora y la víbora es la imagen de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en la época, cuando las mujeres que portaban este brazalete no eran bien vistas por los hebreos, porque no sabían qué hacían estas mujeres, que estudiaban, y como el hecho de acceder al conocimiento era considerado un pecado para la mujer, entonces esas mujeres eran señaladas como pecadoras. ¿Por qué? Porque iban a acceder a conocimientos ocultos y a otro tipo de conocimiento, y a la mujer le estaba vedado el conocimiento. Con lo cual, de ahí se hace la asociación, entonces eran miradas despectivamente, eran miradas como pecadoras, o como prostitutas, prostitutas sagradas. Bueno, no sabían ellos qué hacían estas mujeres cuando se reunían solas. A ver, en círculos de mujeres, como existen hoy, ni más ni menos. Esto fue pasando de generación en generación. Hoy lo podemos tomar con mucha naturalidad. Son espacios de mujeres donde lo único que se hace en realidad es trabajar la energía, lo sagrado femenino en unión con lo divino masculino, y no tenían nada de malo, pero en esa época eran tantos los prejuicios, tanto lo que se creía que a través de la mujer entraba el mal en el mundo, que decían que la mujer era simplemente un mal necesario solo para la procreación. Entonces, con esta ideología en mente, bueno, era muy difícil que alguno tuviera la bella actitud que Jesús toma para con las mujeres. Y esta creencia de esto que las mujeres traían el mal necesario, debe ser que en algún minuto de la historia o mucho anterior se sabía del poder que tenía la mujer. Entonces algo pasó ahí que la dejaron, que yo no sé en qué tiempo puede haber pasado eso, si es mucho, mucho más anterior a lo que estamos hablando. Mira, esto es una construcción que viene muy fuertemente en la Edad Media, pero ya antes, en el siglo II, esta frase que digo, que la mujer era un mal necesario, es una frase acuñada por un escritor romano, Aulo Gelio. Entonces estamos hablando ya del siglo II. Pero, y es muy anterior también, de hecho, cuando vamos a ver en los pensadores griegos, van a decir que la mujer era un hombre incompleto, que la mujer cuanto más callada
o sea, como que el silencio es el mejor adorno de la mujer. Vamos a encontrar que O Aristóteles sea, dice como eso. se ha dicho, callar más bonita. Callada te ves más bonita, sí, exactamente. Bueno, eso ya viene desde los pensadores griegos. Y de hecho después los griegos tuvieron sus heroínas, pero heroínas que siempre terminaron en tragedias, de ahí las tragedias griegas. Con lo cual la mujer, desde mucho antes de la época de Cristo, venimos muy vapuleadas. Pero particularmente en la Edad Media, cuando la iglesia, que era quien tenía la voz cantante, tuvo que escribir acerca de las mujeres, estos monjes no conocían de las mujeres porque vivían intramuros, solos, rodeados de hombres. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron dos arquetipos bíblicos y ahí fueron a Eva y fueron a la Virgen María. Dos imágenes de mujeres totalmente opuestas. Una Eva pecadora, pobre que Eva de pecadora también le cargaron la mochila con que ella es la culpable de haberle dado el fruto prohibido al pobre Adán. Y por otro lado, la Virgen María, inalcanzable, divina, sagrada. Entonces nos dejaron a las mujeres en estos dos estereotipos. La pecadora, con lo cual todas éramos más hijas del pecado que de la Virgen María, porque virginales tenemos las grandes diosas y la Virgen María. Entonces las mujeres quedamos ahí. Y en el medio, María Magdalena, la prostituta. Entonces, claro, como vos bien decías, qué difícil el rol que nos han dejado a las mujeres y también a los hombres, con un Jesús célibe, con una esposa prostituta y con una madre virgen. Una trilogía. Es muy raro, es muy difícil eso, es Es muy imposible. difícil. Por eso a mí me da mucha felicidad que hoy se hablan de todos estos temas, empezamos a correr los velos, empezamos a trabajar en la ascensión de nuestra conciencia y quitarnos la culpa de decir el sexo es culpa, el pecado, cuando dos personas se aman, es un encuentro bello, es tan íntimo y es tan especial y es tanto de recargar la energía. Pero bueno, sobre todo las personas formadas en el catolicismo, hemos venido con esto de que nacemos con el pecado original y que nos tenemos que bautizar para limpiar. ¿Y cuál es ese pecado original? El encuentro carnal entre nuestros padres. Es tremendo, pero es que en verdad es eso. Entonces, por eso, todo este trabajo espiritual que traemos y que hacemos para que hoy poder correr y poder quitarnos, ¿no?, estas culpas y poder quitarnos todo este tema de que, bueno, en realidad vinimos a ser felices a la vida y vinimos a traer luz y cada uno a trabajar para su misión. Y yo creo que María Magdalena, al igual que Jesús, son grandes arquetipos, que tenemos que humanizarlos, que tenemos que quitarles el polvo y todo el relato que se construyó tan estricto, de tanto dogma, de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Bueno, corramos y vivamos con libertad, con nuestro libre albedrío. Y eso es súper importante, es como volver a dudar, porque nos ha pasado, nos cuesta tanto en la historia que nos han contado y nosotros como ovejas hemos ido con esa historia, hasta que de repente empiezan a salir esto y muchos de estos eventos cuando se empiezan a descubrir o situaciones que no nos gustan, de estas cosas muy rígidas, nos cuesta mucho ir a la duda, está tan estigmatizado, está la creencia tan fuerte que automáticamente me crea resistencia. Sí. Y ahí siempre yo también hago la invitación que aprendamos a dudar no solamente de los textos, sino también de mis propias creencias. Si esa creencia que tengo yo me molesta, me da rabia, me frustra, me da pena, es porque quizás no es la mejor creencia que está instalada y es el momento de mirarla al principio. Exacto. Y después será el momento de liberarla, como te pasó a ti, cuando tú dijiste, yo necesité mucho camino para llegar al texto, al manuscrito María Magdalena, que es un manuscrito que quizás el primero uno sale arrancando de lo primero que uno lee cuando no ha leído nada. Entonces esa es como la Sí, invitación también a empezar a dudar de la separación, porque eso es, cuando nos tienden toda la vida a separar, es porque hay algo que no está bien. Y hoy exacto. día creo Me encanta la todo lo invitación que que... haces, me encanta, Marce, la invitación, porque a mí me costó mucho, mucho. Yo venía con esta formación muy rígida del pecado, de la culpa, de lo que está bien, de lo que no.
Y fue un tránsito, es un camino, como todo. No es que, ay, de un día para el otro se me prendió la lamparita y asumí que No, de... No, pero quise animarme. Yo dije, yo tengo que poder vivir una vida diferente. Tengo que poder prestar atención a lo que me pasa y a por qué me siento llamada a profundizar en estos temas que me cuestan. Y a veces tuve que hacer realmente un esfuerzo para poder seguir leyendo o atreverme, mira lo que te voy a decir, agarrar determinado libro en una librería e ir a pagarlo. porque da Porque vergüenza. sí, sí, exactamente. Entonces, no, hay que romper. Me van a descubrir. No dije, pero mira, voy a contar algo que se van a reír. Tuve un libro que es una maravilla, eh, guardado adentro de una funda para que nadie viera y es un libro que habla del sagrado femenino, pero habla desde la intimidad y desde el descubrir del cuerpo, y lo tenía como en un estuche, guardado ahí, inclusive, mirá vos, porque yo en mis investigaciones decía, pero no sé si esta parte quiero entrar, la magia sexual, qué sé, todo, por si mis hijos lo veían, ¿qué iban a pensar? Y es un libro que hoy lo releo, porque lo tengo hace como 10 años, y me fascina los temas que aborda, con qué respeto, pero bueno, claro, yo venía de otra concepción. Por eso digo, anímense, hay que atreverse a todo en la vida. La vida es una. Vinimos a ser felices, vinimos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos una misión cada uno, por chiquita que sea, y hay que ser consecuente. Hay que animarse y hay que decir, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué no? Me quiero atrever, quiero probar esto que nunca me atreví, me voy a dar la oportunidad. Hoy quiero vivir mi vida libremente. Y los de afuera, les digo a todos porque me lo tuve que repetir a mí muchas veces, los de afuera son de palo, son de palo. Al que no le guste, como digo yo, al que no le guste que no me mire, lo digo con respeto y con amor, pero para llevar un mensaje inspirador, que nadie es dueño de nuestra vida. Entonces tenemos que hacer lo que sentimos, porque después los caminos se abren. Yo digo que cuando después el universo conspira a favor, conspira y nos acompaña. Y es como dijiste tú al principio, lo que creemos lo creamos. Sí, Y el universo, la fuente, como queramos decirlo, va, le hace caso a nuestro libre albedrío. Entonces, si yo no quiero algo, y ahí hablo del principio de la abundancia, eso no me va a llegar. Entonces, conspira a nuestro favor para lo bueno y para lo malo. Entonces, si yo sigo en la separación, separación voy a tener. Y yo creo que hoy día venimos, estamos en un nuevo paradigma de lo colaborativo, de volver a ser Jesús y María Magdalena, volver a exacto. unir esas energías. Marisa, nos queda súper poquitito. Yo probablemente acá hay mucha gente que quedó hiper súper entusiasmada. No pudimos hablar todo lo que haces tú en tus charlas. Cuéntanos un poquito. ¿Tienes un libro? ¿Qué estás haciendo? Si estás haciendo charlas, ¿por dónde te pueden seguir? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero agradezco a todos, a vos principalmente, más y a todos, porque no puedo, van rápido los mensajes, pero gracias por los mensajes Sí, hermosos, a todos, los quiero por todo lo hermoso que me dan ánimo para seguir, que sepan que me da mucha fuerza. Y bueno, tengo mi es libro muchísimo. que se llama Sola entre ellos, y que bueno, ahí relato la vida de María Magdalena. Ella estuvo sola en un mundo muy, muy masculino, y también tiene que ver conmigo, ¿no? Porque también estuve muchos años, si bien en un entorno tremendamente masculino, pero en el cual fui muy feliz, pero bueno, me llevó a hacer hoy lo que hoy me atrevo a hacer y a hablar y exponer. Así que bueno, Sola entre ellos es un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, y ahí cuento un poco su vida y la mía, y cómo la descubrí, y saco todo esto de los evangelios apócrifos. Y bueno, y después sí, también doy, como ven, charlas, me encanta, y doy cursos del legado de María Magdalena, donde vemos mucha simbología, donde vemos quién fue María Magdalena, su descendencia, su linaje, qué pasó con sus hijos, su vínculo y su amor con Jesús. Y bueno, así que estoy muy feliz, me van a encontrar en las redes, en Instagram, tengo mi canal de YouTube. Acá estoy a disposición, y siempre a disposición de María Magdalena. Es mi misión, y bueno, así que estoy totalmente entregada a este camino. Gracias. Todo te encontramos como Marisa Ventura, ¿verdad? Sí,
Como en Instagram estoy como Marisa Ventura, todo junto, _com. Y bueno, en mi canal de YouTube también, Marisa Ventura, y en Facebook también me van a encontrar como Marisa Ah. Ventura. Ay, qué pena que esto dure solo una hora, pero ya estamos. Así que los dejamos con esta como pista calientita para que sigan. Si les resonó esto, sigan buscando porque es maravilloso. Yo en lo personal, con mi audiolibro de Ana, la abuela de Jesús, en mis caminatas en la mañana, que podemos en cuarentena, solo tenemos un poquitito para salir, me ha tocado el corazón y no solamente por la historia, porque se siente la vibración de esa información que es fantástico. Yo estoy súper emocionada, muy emocionada de haberte conocido, que bienvenido al Wi-Fi cósmico que me llevó a ti y espero volver a tener otro encuentro contigo y muchas, muchas gracias a todos los que han estado aquí y bueno, sigan este mes de la abundancia que vamos a seguir nosotros dando noticias. Te mando un súper abrazo, que estés pero muy bien y infinitamente agradecida y a María Gracias. Magdalena también que estuvo entre nosotras y entre todos nosotros. Claro que estuvo entre todos nosotros. Gracias, gracias a todos de corazón y gracias, Marce, un placer. Así que bueno, besos enormes y seguimos en contacto. Bueno, besito. Y bueno, no contestamos, pero espero las respuestas las tienes, se van a tus canales para que ahí respondan. Genial. Besos, Marisa. Besos, gracias. Gracias.